La semana pasada estuvimos hablando acerca del propósito de su presencia. Estuvimos hablando de que la revelación de la presencia de Dios en la iglesia es escasa. Hay mucha palabra, hay mucha teología, hay muchas cosas, hay televisores, hay luces, pero no está la presencia de Dios. Sucede en muchas iglesias y puede suceder aquí si no lo evitamos. Los misterios de Dios no están escondidos en la fe, sino en su presencia. Dios te da la fe, es una esencia, pero los misterios de Dios están en su presencia. En su presencia es donde tú puedes tener la revelación que necesitas para aplicar esa fe que Él te ha dado. Muchos están tratando de aplicar su fe en áreas donde no se le ha sido revelado, donde no hay convicción de lo que está escrito en el texto. No se desenfoquen, por favor. Los misterios de Dios están sellados en la presencia. La presencia de Dios es la gloria de Dios. La presencia de Dios es la persona. La presencia de Dios es Dios. Cuando su presencia se manifiesta su naturaleza, su imagen, su autoridad y su carácter. Es importante que entendamos eso, porque si tú entiendes lo valioso que es la presencia de Dios, que es Dios mismo tomando lugar y posesión de un lugar, tú vas a añorar estar en su presencia todo el tiempo. Algunos quieren estar más cerca del pastor que de la presencia de Dios. Algunos quieren permanecer más tiempo en la iglesia que en la presencia de Dios, porque no se nos ha sido revelado. Solo su presencia revelada a nosotros nos activa para caminar en ella. No podemos caminar en lo sobrenatural si la presencia de Dios no activa eso en nosotros. Tú no puedes caminar como un hombre natural en la presencia todo el tiempo. Es difícil que como hombre natural comiences a caminar en la presencia de lo sobrenatural. El Espíritu Santo nos tiene que revelar eso para poder caminar en santidad, para poder caminar en sanidad, para poder caminar en provisión, para poder caminar en liberación. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la convicción de eso. Tú puedes repetirlo, tú puedes hablarlo, pero si no tienes la convicción de ello, eres un religioso más. Y la iglesia, las iglesias están llenas de personas que no han tenido la revelación de la presencia de Dios. Estamos haciendo cultos, estamos haciendo meetings, estamos haciendo un club social de la iglesia. Prueba de ello es lo que pasa en tu hogar. Prueba de ello es lo que pasa en tu salud. Prueba de ello es lo que pasa en tu carácter. La presencia de Dios es la atmósfera para que nosotros funcionemos correctamente. Ningún ser humano puede funcionar, actuar correctamente si está fuera de la atmósfera de Dios. Si tú te vas a la atmósfera del mundo, eso es lo que vas a hacer. Si te vas a la atmósfera de Dios, te va a atraer. Es importante que entendamos eso. Pregúntate, en el transcurso de la semana, ¿cuánto tiempo pasas en la atmósfera de Dios y cuánto tiempo pasas en la atmósfera de tus deseos propios? La maldición más grande del hombre es decidir no estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Ya dame tiempo, mi amor. Gracias. La maldición más grande de Dios no es lo que tú puedas cometer, no es lo que tú puedas hacer. La maldición más grande del hombre es decidir caminar fuera de la presencia de Dios. Porque cuando caminas fuera de la presencia de Dios, caminas desamparado. Para que el hombre se pervierta, solo necesitas quitarle la presencia de Dios. Eso es cierto, mi amado.
Cuando te quitan la presencia es cuando viene la pornografía. Cuando te quitan la presencia es cuando vienen los vicios. Cuando te quitan la presencia es cuando vienen los malos deseos. Cuando te quitan la presencia de Dios, cuando remueves a Dios de la ecuación, queda el hombre pervertido. Es la verdad. Ahora puedes decir, pastor, de repente usted es un hombre perfecto. No, porque hay áreas donde no camino en la presencia de Dios. Y sé que por ahí el enemigo me está atacando. Pero no es porque Dios lo quiera, es porque yo decidí en ciertas áreas caminar fuera de su presencia. ¿Qué áreas en tu vida estás caminando alejado de Dios? ¿Tu trabajo, tu matrimonio, tus finanzas, tus hijos, tu cuerpo, el sexo? ¿Qué áreas estás caminando fuera de la presencia de Dios? Y ahí es donde tienes más problemas. La presencia de Dios en la iglesia, lo que valida el poder de la palabra es la presencia de Dios. De nada sirve que yo te hable si mis palabras no están cargadas de la presencia de Dios. De nada sirve que tú te memorices un texto si no están cargadas de la presencia de Dios. La palabra es espíritu y tiene que entrar a ti como espíritu, no como teología. Si la palabra no entra como espíritu, si no hay convicción en lo que estás hablando, aprendiendo, es pura teología. Pura teología. Y la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y no te lo estoy diciendo para que te sientas mal, sino para que puedas identificar cuáles son las áreas donde tú estás hablando la palabra de Dios en tu vida, pero las estás soltando como letra, no como espíritu. Hablas de que soy sano, pero estás temblando por sanidad. Hablas de que Dios va a proveer para tu casa, pero estás temblando porque te falta dinero, porque no se te ha sido revelado. Solo en la presencia de Dios Él puede validar esa palabra para tu vida. ¿Cómo saber que la presencia de Dios está con nosotros? Lo hablamos la semana pasada. Estoy recapitulizando. Hay dos maneras de saber cómo la presencia de Dios está en ti. Hay dos manifestaciones. Una es el descanso sobrenatural. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando tú eres portador de su presencia, tú puedes descansar de manera sobrenatural. No te afliges, no te estresas, no te preocupas, porque Dios te da el descanso. La otra manifestación es la paz sobrenatural de Dios. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, hay una paz sobrenatural que te invade. Hay una paz que protege tu mente y tu corazón. El enemigo te quiere alejar de la presencia de Dios, porque tú estando fuera de su presencia, Él como león rugiente te puede devorar porque te vas a asustar. Esa fue la intención desde el principio. Él hizo que Adán y Eva pecaran para que salgan de la presencia de Dios. Cuando tú sales de la presencia de Dios, te quedas vulnerable. Cuando no estás en la presencia de Dios, un cristiano que no camina en la presencia de Dios es como un conejito corriendo en medio de los lobos. Te pueden comer y algunos nos están devorando porque estás fuera de la presencia de Dios. Yo quiero que el día de hoy, porque quiero hablar a tu espíritu, no quiero hablar al hombre o a la mujer, quiero hablar a tu espíritu, quiero ministrar tu espíritu, que Dios te pueda dar revelación de que los problemas que estamos teniendo en casi todas las áreas de nuestra vida es porque la presencia de Dios no está allí. No está, no lo estamos considerando. No está presente. Está tu filosofía, está tu sabiduría, está tu entendimiento, está tu voluntad, está tu decisión, pero no está Dios. Y es por eso que estamos fallando.
Es por eso que estamos sufriendo. Pero espero que el Señor te dé la revelación el día de hoy que necesitamos para poder entender realmente la importancia de lo que es estar en su presencia. Porque sin su presencia no somos nada. Sin su presencia nosotros vamos a ser simplemente cristianos indefensos, vulnerables, y el enemigo nos va a destrozar. El enemigo va a cometer todo lo que él quiere hacer contigo. Ninguna iglesia puede ser efectiva sin la presencia de Dios. Ninguna iglesia es efectiva sin la presencia de Dios. Ningún milagro sucede sin la presencia de Dios. Ninguna deuda se paga sin la presencia de Dios. Ninguna sanidad llega a tu cuerpo sin la presencia de Dios. Ninguna restauración matrimonial sucede sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios estamos perdidos. Y suena muy básico, porque muchos pueden decir: pastor, entonces ¿para qué vengo los domingos? Pues ¿tú crees que Dios vive en el templo? Mira la iglesia que está acá al lado. Yo lo conozco al pastor. El pastor está sufriendo porque es el grupo de creyentes que compraron el templo y se aparecen todos los días de la semana durante el día para rodearse y estar en el templo, y adoran el templo pensando que Dios vive ahí. Dios vive dentro de ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero no porque Dios viva en ti quiere decir de que estás en su presencia todo el tiempo. Porque puedes estar en la misma casa con tu esposa o tu esposo y no verse por días. Puedes estar en el mismo lugar, pero no estás enfrente de la otra persona. Y lo mismo pasa con Dios. A pesar de que somos el templo del Espíritu Santo, pasamos casi toda la semana ausentes de su presencia. ¿Cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu nivel de lectura? ¿Cómo está tu nivel de adoración? ¿Cómo está tu nivel de conversación con Dios? ¿Está presente en tu vida o no? ¿O solo quieres venir, esperas los domingos para venir acá y esperas que todos tus problemas se solucionen? Estás equivocado. Estás equivocado. Presencia es la manifestación misma de la persona de Dios. Presencia es la gloria de Dios, y la gloria de Dios se manifiesta como su imagen, naturaleza, carácter y autoridad. Es por eso que es importante que en cada área tú anheles la presencia de Dios. En tu matrimonio, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su imagen, naturaleza, carácter y autoridad va a estar ahí. En tu economía, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque su imagen, naturaleza, carácter y autoridad van a estar ahí. En tu trabajo, con tus hijos, en tu salud, donde está la presencia de Dios, hay lo sobrenatural. La presencia de Dios en tu vida es lo único que te puede transformar. El pastor no te puede transformar. El pastor no puede hacerlo. Puedo ayudarte. Yo soy un canal simplemente de Dios. Pero tú decides agarrar lo que fluye por mí. Esa es tu responsabilidad. Solo la presencia de Dios te transforma. ¿Quieres un ejemplo? Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, era un hombre que tenía mucha letra, tenía mucho estudio, era un hombre de ley, sabía todas las leyes judías, pero estaba muerto espiritualmente. Perseguía cristianos y los mataba. Y no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús, no fue que tuvo un encuentro con la presencia de Dios y tuvo la revelación y se dio cuenta de lo equivocado que estaba, y se volvió el apóstol Pablo. Solo un encuentro con el Señor va a cambiar tu vida. No un encuentro con el pastor, un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios. Tenemos que entender eso. A veces no tomamos atención en esas cosas.
Tú tienes que poner más enfoque en la presencia de Dios. Respeta al hombre de Dios que puso en tu vida, pero busca la presencia de Dios. Un pastor no puede transformar la vida de una persona. El éxito de la obra pastoral es determinada por la obra de Dios. Ningún pastor puede darse gloria de lo que está haciendo. Es Dios el que hace las cosas. No es la unción que uno tiene, mi unción financiera, mi unción de sanidad, mi unción de liberación. No somos nada. La obra la hace Dios. ¿Por qué te digo eso? Tú puedes decir, pastor, pero yo no voy a ser pastor. Sí, pero has sido llamado a representarlo a Él. En tu trabajo, en tu casa, en las calles, en la iglesia, en donde estés. Porque tú expandes el reino. Y tú tienes la unción del santo. Yo estoy acá, tú estás ahí, pero tenemos la misma unción. Dios va a hacer su obra por ti o por mí. Pero si lo removemos a Él, si removemos su presencia, ninguna obra sobrenatural va a ser manifestada. El éxito de la obra de Dios se logra por la obra del Espíritu Santo. Si no valoras la voz de Dios más que otras voces, tu caminar por la vida siempre va a ser en oscuridad. Si no aprendes a valorar la voz de Dios, esa que te dice no vayas por ahí, no hagas esto, no compres el otro, no le hables así. Si no aprendes a valorar la voz de Dios, vas a caminar siempre en oscuridad y tus problemas no van a mejorar, van a aumentar. ¿Se entiende lo que estoy hablando, iglesia? Nunca determines tu valor por las cosas que puedas hacer. Determina tu valor por la disposición que tienes de ser dirigido por la voz de Dios. El éxito de la iglesia primitiva. Una iglesia tiene éxito no por la obra del hombre, mas por la obra del poder del Espíritu Santo, manifestado por la presencia de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia donde habían milagros, sanidades, liberaciones, cosas locas pasaban, pero no por la obra del hombre. No era Pablo, no era Timoteo, no era Pedro, no era Santiago, no era Felipe. Era la obra de Dios, era la manifestación de su presencia, donde caía el poder. Pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿Por qué no tenemos iglesias así? ¿Por qué no tenemos iglesias donde se ve la manifestación de Dios? Porque hemos caído en religiosidad. Tenemos mucha letra. Nos memorizamos cánticos, alabanzas, pero no crees lo que estás cantando. ¿Alguien se ve en esa fotografía? Cantas muchas canciones, yo los veo, está hermoso, pero ¿crees lo que estás hablando? Porque la alabanza es alabar a alguien en quien tú crees. Alábame a mí, a ver. Tú alabas a un Dios en quien tú confías y crees. Hechos capítulo 8, para darte una idea, un ejemplo de lo que es la presencia de Dios. Hechos capítulo 8 del 8 al 23 es la historia de este hombre llamado Felipe, que era un hombre cargado de la presencia de Dios. Era un hombre poderoso, un hombre que donde él iba había sanidades, había milagros. Dice, vivía en Samaria un tal Simón, que había ejercido la magia durante muchos años. Ojo aquí, había ejercido la magia, la brujería durante muchos años, para esos que les gusta que les lean las cartas, el futuro, los horóscopos. Y tenía asombrada a la gente haciéndose pasar por alguien muy grande. Ojo aquí, escuchen lo que está pasando. Todos, desde el más pequeño hasta el más importante, le prestaban atención y decían, wow, este es el que llaman el gran poder de Dios. La gente le hacía caso porque por mucho tiempo los había engañado con su magia. Hay muchos que te quieren leer las cartas y dicen, Dios me lo ha revelado. Hacemos amarres, curamos, sanamos, liberamos con el poder de Dios.
Eso es brujería. Eso es mentira. Y tú te estás metiendo en un campo espiritual incorrecto, en un ambiente diabólico y no divino. Y eso va a caer a tu casa, a ti, a tus hijos, a tu familia. Porque no puedes hacer de otros alguien más poderoso que Dios. Suena radical, pero la Biblia lo está diciendo. El verso 12 dice: cuando los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe, ojo aquí, Felipe habló el mensaje. ¿Qué mensaje? El evangelio, la historia de Cristo, la palabra de Dios. Cuando los samaritanos creyeron, hay que creer el mensaje, que afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Cuando tú hablas realmente el mensaje del reino de Dios, la gente lo cree y es bautizado. Hay muchos que están hablando, pero no es el mensaje del reino. Si alguien te está poniendo el dedo por los errores que estás cometiendo, ese no es un mensaje del reino, es de condenación. Si alguien te está diciendo que por un cheque te dan milagros o te pagan tu casa o algo, ese no es un mensaje del reino. Se nos ha vendido un evangelio de mentiras, se nos ha vendido un evangelio corporativo, donde otros se enriquecen y manipulan a la gente. Ese no es el mensaje del reino. Ese no es el mensaje de salvación. Si el mensaje de salvación es provisión, Dios va a proveer en tu vida, pero no te va a vender los milagros. Es un mensaje de liberación. Dios te va a liberar de todas las cosas, pero tienes que creerlo y entregarte a Él y dejar que Él trabaje en tu vida. Un mensaje de sanidad. Dios va a sanar tu cuerpo. Por sus heridas fuiste sanado. Si lo crees, si lo mantienes declarando y pones tu fe a actuar. Un mensaje de justicia, porque para Él fue justo perdonarte todos tus pecados. Tú tienes acceso a esa justicia si lo crees. Muchos tienen 30 años en el evangelio y siguen batallando con un pecadito que hicieron hace 15 años. Eso es que tu mente no ha sido renovada. Verso 13: Simón también creyó. Ojo aquí. ¿Quién era Simón? El brujo. El brujo también creyó lo que Felipe estaba hablando. O sea, escuchó el evangelio, para que veas lo poderoso que es la palabra de Dios cuando se predica del reino. Porque dice, él también creyó, recibió el bautismo. Ojo aquí, recibió el bautismo y se dedicó a seguir a Felipe a donde quiera que éste iba, maravillado por los milagros que realizaba. Pero mira qué es lo que pasa. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que el pueblo de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Tan pronto llegaron, comenzaron a orar para que recibieran el Espíritu Santo, que todavía no había descendido sobre ellos. Solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre los creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Pusieron las manos y el poder de Dios se manifestó. Pusieron las manos y la presencia de Dios se manifestó. Verso 18. Al ver Simón, el brujo, el que se bautizó, el que recibió el mensaje y el que comenzó a seguir a Felipe. Mira, al ver Simón al Espíritu Santo que descendía sobre aquellos a quienes los apóstoles les ponían las manos, le hizo una oferta de dinero. Este dinero, el verso 19, este dinero es para que ustedes me permitan obtener ese poder, les dijo. Quiero que al yo imponer las manos sobre la gente, también reciban el Espíritu Santo. El poder de Dios no se vende por dinero, no se comercializa. Verso 20. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. ¿Qué piensas? ¿Que los dones de Dios se pueden comprar? Tú no puedes tener parte en esto, porque tu corazón no está recto ante de Dios. Ojo aquí, estamos hablando de un hombre que creyó el evangelio, que se bautizó en el nombre de Jesús y que comenzó a seguir a Felipe a todos lados. Podría ser uno como tú. Tú no puedes tener parte en esto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Pregúntate, ¿tu corazón está recto delante de Dios?
Arrepiéntete de esa maldad y ora. Quizás Dios te perdone los malos pensamientos, porque veo que tienes el corazón lleno de envidia y de pecado. Cuando tú cargas la presencia de Dios, ningún brujo, ningún diablo te puede manipular. Nada ni nadie te puede manipular. Pero tienes que tener cuidado cómo está tu corazón. En raíz de amargura, porque puede que estés viniendo a la iglesia, puede que estés como creyente muchos años, pero estás viviendo en raíz de amargura, en celos, en envidia. Tu corazón no está recto delante de Dios, no calificas. Mira lo que está diciendo, es peligroso eso. Es muy peligroso. Pregúntate en qué condición está tu corazón. Pregúntate cuál es el nivel de envidia, cuál es el nivel de rencor, cuál es el nivel de amargura que tienes. Pastor, es que usted no sabe lo que me pasó hace tiempo. Me violaron de niño. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tú no has sido llamado para vivir del pasado. Te divorciaste, te hicieron daño, tú no fuiste llamado a vivir del pasado. Te engañaron, tú no fuiste llamado a vivir del pasado. Te estafaron, tú no fuiste llamado para vivir del pasado. Suena difícil, suena duro. Pastor, entonces ¿qué hago? ¿Me voy de la iglesia? No, sigue viniendo, sigue escuchando, y la palabra te va a comenzar a renovar tu mente. Sigue viniendo, ponte en corazón humilde y recibe la palabra, y deja que la palabra de Dios, no la de Miguel Bravo, comience a trabajar en tu vida. Pero si no identificas en qué estado está tu corazón, no vas a poder solucionar ese problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ojo aquí, no te dejes atemorizar por los ataques del enemigo. Lo que te debería atemorizar es caminar sin la presencia de Dios. Caminar sin la presencia de Dios es caminar vacío. Caminar sin la presencia de Dios es caminar vacío, solo. Y muchos se han acostumbrado a caminar sin Dios. Caminan con el nombre de Rocafuerte, pero no con la presencia de Dios. Caminan con el nombre de su iglesia, pero no con la presencia de Dios. ¿Cuál es la clave para caminar en la sobrenaturalidad de la presencia de Dios? ¿Quieres saber cuál es la clave? Si analizamos la vida de esos grandes hombres como Abraham, como Moisés, como Josué, como José, como Daniel, como David, si analizamos la vida de todos ellos y vemos cómo el poder de Dios se manifestaba de forma sobrenatural en sus vidas, simplemente fue porque ellos se rendían, obedecían y se dejaban dirigir. Rendimiento, rendirse, obediencia y dirección. El rendirse a Dios, el obedecer a Dios y el dejarse dirigir por Él son tres puntos importantes que la iglesia no las tiene. Y vamos a ver qué cosa es cada uno de ellos. Pon atención. Ser guiado por el Espíritu de Dios es la clave para caminar en el éxito sobrenatural. Tú quieres caminar en un éxito sobrenatural, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Cualquier situación en tu vida, tú quieres tener éxito en esa área, déjate guiar por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende lo que digo, iglesia? ¿Los estoy aburriendo? ¿No? O si quieren, háganme un cheque para que su milagro venga. Sí, a ver quién da más. ¿Quieren eso? Para la oreja entonces. Pon atención, conéctate con mi espíritu. Ya para que tu vida, para que dejes de vivir una vida mediocre, para que comencemos a vivir bien. Si quieres que tu economía mejore, si quieres que tu matrimonio mejore, si quieres que tus hijos, tu familia mejore, pon atención, no al hombre, en lo que Dios te está hablando. Porque tú no estás aquí porque quisiste, Dios te trajo aquí. Tres claves para caminar en lo sobrenatural, producto de la presencia de Dios. Número 1, rendición.
¿Qué cosa es rendirse? ¿Qué cosa es rendición? Lo que la iglesia no ha aprendido, no sabe. Es la acción y efecto de rendir o rendirse. La rendición supone que una de las partes dejará de pelear y reconocerá que ha sido derrotado por la otra parte. Una de las partes dejará de pelear y reconocerá que ha sido vencido por la otra parte. Ya deja de pelear con Dios. Ríndete. Ríndete a Él. Somete tu matrimonio a Él. Somete tus finanzas a Él. Somete tu salud a Él, tu trabajo, tu carácter. Deja de pelear con Dios y ríndete a Él. ¿Cuáles son las áreas donde estás caminando con arrogancia, que no se las estás soltando? No, Señor, yo quiero que trabajes aquí conmigo, pero en esta no, esta me gusta. Esta es para mí. ¿Qué áreas estás luchando con Él y no te estás rindiendo y se las estás dando? En sus manos vas a poder obtener mejores resultados. Mateo 16, del 24 al 25, dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, levante la mano aquí los que son seguidores de Cristo. Esa palabrita, I'm a follower of Jesus. Hay iglesias que entrenan a todo el que se pare acá a decir: soy un seguidor de Jesús. Pero tu carácter, ¿cómo está? ¿Está realmente te estás rindiendo a Él y estás sometiendo toda a su voluntad? ¿O hemos creado una religión como aquellos que dicen bendecidos, prosperados y en victoria, pero no están caminando ni bendecidos, ni prosperados, ni mucho menos en victoria? Modismos, religiosidad. Y perdóneme, alguien me dijo, un gran hombre de Dios que amo con todo el corazón, me dijo: pero eso es profetizar. Tú no profetizas lo que no crees. Tú no profetizas lo que no te ha dicho o no te ha revelado Dios. Un modismo, hablar y repetir lo mismo, no es profetizar. Profetiza lo que Dios te muestra.